Hola chicos, ¿cómo están? Ya casi terminamos este tema, ya falta poquito para empezar a ver reservas. Entonces solo vamos a recordar qué tenemos hasta ahorita. Nosotros ya creamos o ya sabemos crear esas F asterisco 0, F asterisco 1, F asterisco 2 o como le conocemos nosotros convoluciones, ¿no? Nosotros hicimos un ejemplito que el del libro que tiene una distribución o bien también lo sabemos hacer con gamas y con exponenciales. Con exponenciales, cuando asterisco 1 se comporta exponencial, ¿no? Con asterisco 2 es como sumar dos exponenciales. Eso quiere decir que son dos parámetros, bueno, dos variables aleatorias exponenciales. Y de parámetro, a la hora de sumar dos exponenciales, se convierte en una gama. De parámetro alfa igual a 2 y de beta igual a lambda. Cuando son gamas, cuando yo sumo dos gamas, vimos que el parámetro se vuelve 2 alfa. Uh-huh. Entonces, y así sucesivamente nosotros sabemos. Yo ahorita me voy a enfocar en el ejercicio de la exponencial. Entonces, esta F asterisco es cuando la n ya la conocemos, o sea, ya se observó, yo ya sé que salieron un siniestro, dos siniestros, ocho siniestros. Pero al final del día nosotros queremos descubrir la distribución de cuando todavía no observamos S. Digo n. Entonces, solo para recordar, cuando ya se observó n, esto se le llama el modelo individual. ¿Por qué se le llama individual? Porque únicamente estamos haciendo que lo aleatorio sea la severidad. Aquí lo voy a poner. Aleatorio, severidad. Ujú. Entonces, esos son el F0, el F1, el F2, F8. Porque ya sé que ocurrieron 0 siniestros, un siniestro, dos siniestros, 8 siniestros. La N ya es conocida. N conocida u observada. Ajá. Sin embargo, cuando hacemos el modelo de pérdidas agregadas, esto quiere decir que la n y la x son aleatorias. Es decir, yo todavía no observo n. ¿Qué es la función de aquí arriba? La que voy a marcar de color azul. Esta, la fn. ¿Por qué? Porque es una distribución que yo puedo obtener probabilidades sin conocer la n, como lo vimos en el Excelito. Sin importar la n, yo ya puedo obtener probabilidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para empezar, el modelo, cuando la n la conozco, son estas sumas, que son las convoluciones, ¿no? Pero cuando yo no sé qué n es y qué x es, este ya es el modelo de pérdidas agregadas. Los dos son aleatorios. Repito, solo es para recordar. Entonces, bajo este punto, les recuerdo, les voy a seguir con el ejemplito de la exponencial. Y aquí no importa que no conozca n. Entonces, vamos a poner x se distribuye exponencial de parámetro lambda. Ajá. Entonces, cuando yo veo n es igual a 1, yo voy a definir la variable s1 que va a ser igual a x1 y eso se distribuye pues igual, ¿no? Exponencial parámetro lambda. Cuando n1 ocurre, se crea S1, que es igual a X1, que se distribuye exponencial. Cuando n ocurre o observo n igual a 2, se crea S2, y esto es igual a X1 más X2. Y eso se distribuye como una gama de parámetro así. Cuando n ocurre,
S2 es igual a x1, x2. X1 y x2 son variables independientes e idénticamente distribuidas exponencial, lo que provoca que se distribuya como una gama de parámetro alfa igual a 2 y beta igual a lambda. Ahorita voy a dejar la lambda ahí igual, ¿no? Cuando ocurre n igual a 3, S3 es igual a x1 más x2 más x3. X son variables independientes e idénticamente distribuidas. Esto ocasiona que esto se distribuya como una gama de parámetro alfa igual a 3, lambda. Y creo que se van dando cuenta cómo en las sumas aleatorias, para el caso de la exponencial, lo que va cambiando es la gama, digo la alfa. Esta exponencial la podemos escribir también como una gama de alfa igual a 1, lambda. Y hagan el intento. Si ustedes sustituyen en la función de densidad de la gama alfa igual a 1, lo que va a ocasionar es que es beta a la 1, bueno, lambda a la 1 sobre gamma de 1. La función gamma de 1 es como factorial de 0. Factorial de 0 es igual a 1, entonces todo eso vale 1. X a la alfa menos 1, pero va a ser 1 menos 1 es 0 y eso va a ser un 1. Entonces solo me queda la lambda por la exponencial de menos beta, bueno, menos lambda x. Si quieren háganlo para que vean que el caso específico cuando alfa es igual a 1 es una exponencial. Entonces, ¿qué pasaría cuando a n yo no la conozco? Siguiendo esta lógica, si yo no conozco n, o sea, todavía no sé cuántos siniestros han ocurrido, yo puedo escribir mi variable Sn como x1 más x2 más xn menos 1 más xn. Y esto se tiene que distribuir como una gama de alfa igual a n, lambda. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos, por lo mismo que descubrimos, cuando yo no conozca n, yo puedo saber que eso se distribuye como una gama de n, ¿no? Yo no sé cuántas n van a ocurrir, pero yo sé que cuando ocurran, solo pongo la n y yo sé cómo se distribuye como una gama, ¿no? Entonces, de aquí en adelante lo que vamos a escribir es que S dada una n, S dado una n, va a ser igual a una gama de parámetro alfa igual a n, lambda. Ajá. Recuerden, no es un sin, es un dado, derivado o condicionado a, lo voy a poner otro. Ese condicionado a n es una gama de parámetro alfa igual a n, lambda. Ajá. Esa es la probabilidad condicional dado n. Nosotros no sabemos, pero esa es n es una aleatoria, ¿no? Y hay que recordar cómo se obtiene ¿no? O sea, vamos a hacer un recordatorio de probabilidades condicionales, que era lo que les había dicho. Entonces hay que recordar, cuando queremos hacer ese dado, bueno, voy a poner la probabilidad de x dado n, esto es igual a ¿qué? Bueno, lo voy a poner y, para que no nos confundamos. X dado y. ¿Esto aquí es igual? Es la probabilidad de x intersección y sobre la probabilidad de y. Ajá. Y eso a su vez, si yo cambio las f's, las t's por f's, entonces yo puedo escribir que la función de distribución de x dado y es igual a la función de x intersección y entre f de y. Yo lo puedo ver. Entonces, esto es igual que esto. Si hiciéramos algebrita, llegaríamos a esa distribución, a eso.
¿ok? Entonces hay que recordar esto y hay que recordar algunas cositas de más. Ok, hay que recordar. X se distribuye, bueno, Sn, se distribuye como una gama de parámetro alfa igual a n, lambda. Y n también es aleatoria. Ajá, también es una variable aleatoria. Entonces, si yo quisiera calcular la esperanza, bueno, antes de eso, bueno, no. Si yo quisiera calcular la esperanza de ese dado n, entonces es la esperanza de ese dado n. Ajá, pero recuerden, la n es una variable aleatoria. Entonces, por definición de la esperanza, hay que recordar que la esperanza aquí es igual la integral de la variable por su función de x. Entonces, esto va a ser igual a la integral de 0 a infinito de s, pero es la distribución de f de y. F de s dado n, de s dado n, de s. Si se fijan, lo único que sustituí, la x es mi x. Digo, la s. X es s. Y la función de x, pues es la función de s dado n. Pero esta ya la conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una gama, dado n. Entonces, esto es igual a la integral de 0 a infinito de s de lambda n entre gamma de n s n menos 1, la exponencial de, ¿cómo se llama esta cosa? Menos lambda s de s. Entonces lo que estoy haciendo es la variable por su función. Y esto recuerden que s se distribuye como gamma. Y esta es la función de gamma, pero de parámetro alfa n. Entonces, esta es la esperanza de una gama. Entonces, esto que es igual a n, bueno, hay que recordar, la esperanza de una gama es alfa sobre beta. Entonces, esto es igual a n sobre beta, pero beta es lambda. Pero hay que recordar, esta n es una variable aleatoria. No es un valor fijo, es una variable aleatoria que todavía no conozco. Entonces, S de n, esto es una función de S y de n. S dado n es una función de x, de S y de n. Aquí vemos la S y vemos la n. Pero cuando yo integro sobre S nada más, me queda una función de n. Ajá. O una variable aleatoria de n, ¿no? Entonces, si yo vuelvo a sacar la esperanza de esto, lo voy a escribir aquí abajito. Entonces, la esperanza de la esperanza, lo voy a poner de otro color para que no nos confundamos. La esperanza de la esperanza de S dado n esto es igual como la esperanza. Nosotros ya obtuvimos la primera de n sobre lambda. Ajá. Hay que recordar que n sigue siendo una variable aleatoria.
Este es una constante, entonces puede salir. Entonces va a quedar 1/lambda por la esperanza de n. Ujú. Entonces, de esto, fíjense, si la n yo la conozco, también sería una constante y sale. O sea, voy a escribir eso arriba para que lo puedan ver bien. Entonces, aquí hay dos caminos. Me queda 1/lambda, la esperanza de n. Hay dos caminos. Si la n es constante, esto me va a quedar n por 1/lambda. Pero la n ya es una constante. ¿Mm? Pero si esta es una variable aleatoria, pues me va a quedar la esperanza de n por 1/lambda, que esto va a ser la esperanza de n, que debe ser la suma desde que k es igual a 0 hasta infinito, o sea, todos los valores de n, de k por la probabilidad de que n sea igual a k por 1/lambda. Entonces, fíjense, hay dos caminos. Cuando la n es constante y ya la observamos, pues solo es n entre lambda, ¿no? Porque la n también sale. Y cuando la n sigue siendo variable aleatoria, tenemos que hacer el camino de la esperanza de n. Pues necesitaríamos saber si es una Poisson, si es una binomial, si es una hipergeométrica, para poder realizar esa operación y multiplicarlo por lambda, ¿no? A grandes rasgos, lo que observamos aquí, hay una conclusión. 1/lambda es la esperanza de una exponencial, ¿no? Nosotros sabemos que cuando x se distribuye exponencial de parámetro lambda, la esperanza es 1/lambda. Entonces, a ver, cuando x se distribuye exponencial lambda, la esperanza de x es igual a 1/lambda. Para recordarlo. Entonces, ese 1/lambda es la esperanza de x. Entonces, si se fijan, tenemos otra vez dos. De 1, este va a ser 1 y este va a ser 2. De 1 tenemos n por la esperanza de x. Esto ya lo habíamos visto. N veces la varianza de x, digo la esperanza de x. Y de 2 tenemos que cuando también la n es variable aleatoria, es la esperanza de n por la esperanza de x. Y este primero es el primer resultado que hay que recordar. Entonces aquí lo voy a poner de nuevo. La esperanza de S sí. La esperanza dado n es igual a la esperanza de n por la esperanza de x, y que esto es lo mismo, esto es la esperanza de S solita. Como que nos lleva todo este camino. Debe de ser exactamente lo mismo, ¿no? Pero nos lleva por todo este caminito, ¿ok? Entonces aquí tenemos una igualdad importante. Hay que recordar esta, ¿vale? Ahora vamos a jugar un poquito con la varianza. Vamos a poner, a ver, nosotros sabemos que, bueno, este resultado también lo voy a poner aquí. La esperanza de la esperanza de x dado,
Bueno, más bien aquí nosotros es ese. Ujú. Está esto. Si yo le saco a la esperanza lo condicionado, me quedo algo en términos de n. Pero si le vuelvo a sacar la esperanza, me da la esperanza de ese. Esta es la primera reglita, ¿no? Hay que recordar las reglitas y esto sirve para cualquiera, ¿no? Yo puedo escribir esperanza, esperanza de x a la 4 dado n, y esto va a ser igual a la esperanza de S4. Ujú. Todo lo que yo pues, le afecta a la S en esta doble esperanza es lineal esa operación, ¿no? Para que recordemos esa reglita. Ahora la varianza hay que recordarla. La varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrada menos la esperanza de x al cuadrado. Eso está bien, ¿no? Ya solo aquí al ladito, esto nos dice que la esperanza del segundo momento es igual a la varianza de x más la esperanza de x al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Lo pasé de este lado nada más. Entonces, vamos a escribir esto. La varianza de S es igual a la esperanza de S al cuadrado menos la esperanza de S al cuadrado. Hasta ahí estoy aplicando la reglita de ahí arriba, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí pasamos bien. Sí. Esta, esta S la puedo ver como lo de aquí arriba, una doble esperanza, ujú, que sea condicional. Entonces todo lo voy a poner en términos de condicionado. Lo voy a poner aquí abajito. Entonces, la varianza de S dado n es igual a la esperanza de S cuadrado dado n menos la esperanza de S dado n. Ujú. Todo lo dejo en esos términos, ¿vale? Bueno, este todavía no. Este lo voy a dejar todavía así. ¿Sí? Bueno, no, mejor no, ya sé. Creo que es más rápido este camino. La esperanza de S cuadrada, vamos a usar esta regla al revés. Es como la doble esperanza de S cuadrado dado n. Entonces vamos a hacer eso. La esperanza de la esperanza de S cuadrado dado n menos la esperanza de S cuadrada. Ajá. ¿Sí? Convertí usando esta fórmula de aquí arriba, lo hice al revés, ya le hice condicional. Entonces, yo aprendí que el momento al cuadrado, el de arribita, lo puedo ver en términos de varianza también. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a ver. La varianza de S es igual. Este término lo voy a usar la fórmula de acá. El segundo momento al cuadrado, la esperanza del segundo momento al cuadrado es como la varianza de X, o sea, la varianza de todo esto es como si fuera X, más la esperanza de X al cuadrado, pero X es todo esto. Uh -huh. Sí, ¿no? Sí, porque ese es el segundo momento. Entonces me va a quedar la varianza, bueno, la esperanza de la varianza de S
dado n más la esperanza va a abarcar todo esto, lo voy a poner de otro color nada más la esperanza de x que va a ser, esto es x, la doble esperanza s cuadrada dado n al cuadrado, cierro paréntesis, menos la esperanza de s al cuadrado. Les digo, utilicé la fórmula de acá, la que voy a poner en color verde. Acá. Lo que está en verde estoy ocupando esa fórmula. Todo lo que está en verde es como si fuera x al cuadrado. Entonces simplemente todo lo que dice x al cuadrado, primero es la varianza de x y después de esa x solita. Es al cuadrado. Es sin este ya. ¿No? Sí. Si dice x cuadrada, solo queda x y x, entonces le quita el cuadrado ya, ¿no? Pero este cuadrado proviene del de acá. Menos esperanza de s al cuadrado. Ok, ahora la esperanza es un operador lineal, lo puedo separar. Entonces, la varianza de s es igual a la esperanza de la varianza de s dado n más la doble esperanza de s dado n al cuadrado menos la esperanza de s al cuadrado. Pero s al cuadrado yo lo puedo cambiar por este. Entonces vamos a ver. La varianza de s es igual a la esperanza de la varianza de s dado n, cierro paréntesis, más la doble esperanza de la esperanza de s dado n al cuadrado menos la doble esperanza de s dado n y todo esto al cuadrado. Hasta ahí vamos bien. Voy a borrar este segundo, estos dos nada más. Entonces, fíjense, voy a sustituir S dado N por Y, ¿vale? Aquí lo pongo arribita. Y es igual a S dado N, ¿vale? Entonces me va a quedar la varianza de S es igual a la esperanza de la varianza de Y más la esperanza de la otra esperanza de Y al cuadrado menos la esperanza de, más bien, Y va a ser igual a la esperanza de S dado N. Va a ser todo esto. Entonces aquí se queda S dado N. Todo esto es igual a Y. Y todo esto es igual a Y al cuadrado. Sí, solo lo cambié ahorita solo para que vean
que de esta fórmula de aquí abajo, lo que llegué ahí arriba, la esperanza de y al cuadrado menos la esperanza de y al cuadrado, ¿eso a qué era es igual? Eso verde de ahí arriba es igual a la varianza de y, ¿no? Entonces aquí podemos poner esto es igual a la esperanza de la varianza de S dado n más la varianza de y. Y voy a regresar y a su estado normal. Entonces esto es igual a la esperanza de la varianza de S dado n más la varianza de la esperanza de S dado n. Y de aquí igual pueden suceder dos cosas. Cuando ya observamos n, cuando ya observamos a n, esto quiere decir que la n aquí es una constante. La varianza de S dado una n, como esto es independiente, pues la n va a salir al cuadrado, ¿no? Bueno, más bien, se va a sumar n veces la varianza, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, ¿cómo lo podemos ver? Esto de acá lo podemos poner como la esperanza de la varianza de x1 más x2 más hasta xn. Porque yo ya sé cuántos n's hay. N ya es conocido. Lo puedo poner de esta forma. Y esta varianza va a ser n veces la varianza de x. Entonces va a quedar la esperanza de n veces por la varianza de x solita. Y como esto es constante, pues lo único que me va a quedar va a ser n por varianza de x. Porque ambos ya son constantes, ¿no? Esto para la primera parte. La segunda, si la esperanza, entonces más la varianza de la esperanza, y como yo ya conozco n, esto va a ser x1 más x2 más bla 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 xn. Esto va a ser como la varianza de n veces la esperanza de x, ¿no? Porque todos va a ser lo mismo. Entonces se van a sumar todas las esperanzas. Si la esperanza es un operador lineal, entonces me va a quedar n sobre, bueno, n por la esperanza. Y como ambas son constantes, pues esto va a salir, ¿no? Más... más bien, como estas dos son constantes, ¿están de acuerdo? Porque la esperanza de x es esto es un número ya, la n es un número también, y la varianza es una constante cero. Entonces esto nos da el resultado que una vez vimos, ¿no? Que la varianza de S es n veces la varianza de x. Eso es cuando la n ya la conocemos, ¿no? Cuando la n ya la conocemos, nos da que es n veces la varianza de x. Ahora, ¿qué pasa cuando no conocemos a n? Perdón, voy a borrar aquí únicamente para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, voy a borrar aquí Si n no es una constante, esto es una variable aleatoria. Entonces, varianza de x ya es una constante, va a salir. Y la n va a ser esperanza de n. Entonces, esto me queda la esperanza de n por
la varianza de X. Ajá, si se fijan, ya no es n veces, sino el promedio de las n. Más aquí, esta parte. La esperanza de X es una constante, pero la n ya es una variable aleatoria. Entonces, este va a salir al cuadrado. Entonces, la esperanza de X al cuadrado por la varianza de n. Ujú. Entonces, ya llegamos a esta formulita que nos dice que para cualquier n, no importa la n, yo saco el promedio de la n y se la multiplico a la varianza y después le sumo el promedio al cuadrado y le sumo la varianza de n. Esto nos va a dar la varianza de S. Ujú. Entonces, solo para recopilar, esto lo que nos dice es que ya no tenemos que hacer todas las convoluciones para poder obtener la distribución. Y ahorita lo vamos a ver en el ejercicio de Excel. Pero nos dice dos cosas importantes. Si yo conozco a X y a N, entonces la esperanza de S es igual y la varianza de S es igual a la esperanza de N por la varianza de X más la varianza de N por la esperanza de X al cuadrado. Estas son las dos fórmulas que se tienen que aprender. Si nosotros conocemos a X y a N, o sea, yo sé cómo se distribuye X y cómo se distribuye N, entonces para encontrar la S sin importar qué N, porque la N puede ser la aleatoria, para yo encontrar el promedio de S, tengo que multiplicar el promedio de N por el promedio de X, o la esperanza de N por la esperanza de X. Y para yo encontrar la varianza, lo que tengo que hacer es multiplicar la varianza por el promedio de n, la varianza de x por el promedio de n, y le voy a sumar la varianza de n multiplicado por la media al cuadrado. Y con esto nosotros ya podríamos obtener todo la media, el promedio y la varianza, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Esto, por favor, se lo tienen que aprender muy bien. Realmente, les digo, con esto terminamos y van a ver cómo eso ya se nos va a facilitar para todo. Pero esto es importante por lo siguiente. Por esta razón. Por el teorema del límite central. Esa es la razón. ¿Qué nos dice este teorema? Dice que si nosotros tenemos sea x1, x2, x3 hasta xn variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Nos está diciendo eso. Y todas y cada una de las x's y cada x tiene media y varianza finita. ¿A qué me refiero con finita? Me refiero a que se puede calcular, porque hay, por ejemplo, la Pareto con parámetro alfa igual a 1 hace que la varianza no sea finita, se tiende al infinito. ¿Qué pasaría si en la gama la beta es muy grande, más bien muy chiquita? Hace que se vaya al infinito, ¿no? Porque es alfa entre beta al cuadrado. Y también la media, ¿no? Alfa entre beta, si la beta es muy cercana a cero,
lo va a mandar a infinito. Entonces, que sea finita. Eso es importante. Ajá. Para grandes tamaños de n, bueno, coma. Luego, para grandes n se cumple que la suma de las xy con y igual a 1 hasta n se distribuye como una normal así que lo pongo bien para que no se confunda que esa n se distribuye normal n mu y coma n sigma cuadrada. Entonces está diciendo si x1, x2, x3, xn son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas y cada x tiene media y varianza finita. Luego, para grandes n se cumple que la suma de las xy converge, por eso hay una de arriba, no es de que se distribuye, sino converge a una normal de n mu n sigma cuadrada. ¿Por qué n mu? Porque ya vimos que se suman las medias. ¿Y por qué n sigma cuadrada? Porque sabemos que son independientes. Es n sigma cuadrada. Ajá. Y más allá, esto es cuando conocemos la n. Pero si no conocemos la n, lo que va a ocurrir es que esto se distribuye, ay Dios, igual como una normal, pero de media esperanza de n, esperanza de x, coma, todo lo que encontramos. N veces la varianza de x más la varianza de n, esperanza de x al cuadrado. Entonces, cuando conozco la n, va a suceder esto. Y cuando n es aleatoria, se distribuye normal con esos parámetros. Entonces, les digo, esto está súper padre porque ya no hay que hacer tantas convoluciones si yo sé que va a converger a una normal. Pero aguas, ahorita como veamos en el ejercicio, nos vamos a ver que no siempre esto funciona, ¿no? Pero esto es un resultado muy importante, chicos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a facilitar los cálculos. Esto nos va a ayudar a facilitar demasiado los cálculos. Y lo vamos a ver en el ejercicio ahorita de Excel, en el que hicimos la vez pasada. Bueno, chicos, aquí está el ejemplo del libro, ¿no? Tenemos X, que era nuestra frecuencia, nuestra severidad, perdón. Tenemos N, que era nuestra frecuencia. Y lo que yo hice fue sacar la esperanza. ¿Cómo fue la esperanza? Es cada X por su probabilidad, ¿no? Entonces usé la función suma producto. Para obtener la varianza, elevé al cuadrado cada uno de los elementos, multipliqué por su probabilidad para tener el segundo momento y apliqué la formulita que ya conocemos, ¿no? El segundo momento menos el primero al cuadrado, ¿no? Y obtuve la varianza de x. Lo mismo hice para n. Cada n por su probabilidad, el segundo momento n al cuadrado por su probabilidad y finalmente el segundo momento menos el primero al cuadrado me dio la varianza. De este lado tengo las convoluciones. Entonces, para cada n, esta distribución solo llegaba a 8. Esto es lo que nos decía. Solo puede haber 8 siniestros a lo más, o lo que se había observado. La probabilidad de cada uno. Aquí está la probabilidad de cada uno. La esperanza de x. Esta la dejé fija, nomás para que la tengamos presente. Y obtuve n por x del resultado que nosotros obtuvimos.
n por x, esto lo habíamos hecho la clase pasada, solo ser recordando. Y para las s dado x, lo que hice fue mi tabla de convoluciones, ¿no? Cuando es 0, cuando es 1 estoy usando mi función f de s, cuando es 2, cuando es 3, y sabíamos que esto era iterativo, ¿no? O sea, pues, depende del pasado o de la convolución pasada para poder generarlos, ¿no? Los demás los dejé en valores para que no me esté recalculando a cada momento. Esta tabla llegó hasta 80. ¿Por qué hasta 80? Porque si son a lo más 10 unidades de $25, pues, y a lo más yo podría ver 8 siniestros, pues, si yo veo el máximo son 8 por 10, son las 80, ¿no? Ahí está, por eso son 80. Y por eso solo 8 columnas. Una vez que yo tengo las 8 convoluciones, lo que hice fue multiplicar la probabilidad de n por la probabilidad de f de x. Y así obtuve la f de x de n cuando n es aleatoria. Esta es la distribución cuando n es aleatoria. Esta que está aquí que voy a marcar en amarillo. Y también llega a 100. Perfecto. Entonces, para s dado x, cuando yo ya observé, bueno, es s dado n, perdónenme. S dado n, sí, ahí está. S dado n, pues lo que tengo que hacer es sumar las s por la probabilidad cuando da x. En este caso solo da 0. Las x por su probabilidad, digo s, la s por su probabilidad, porque aquí la n ya está dada. Y si nos damos cuenta, concuerda con nuestra fórmula que llevamos, que es n por la esperanza. Estos nos dan exactamente igual. Saco la esperanza al cuadrado, digo el segundo momento al cuadrado, elevé al cuadrado la s y lo multipliqué por su probabilidad. Y así sucesivamente. Para sacar la varianza, yo sé que es a lo que vimos hace ratito, es n veces la varianza, cuando ya se conoce la n. Entonces, n veces la varianza es 0 por la varianza, bueno, la varianza de x. Bueno, la varianza estoy haciendo referencia a este 5.36. 1 por 5.36, 5.36, 2 por 5.36 y así sucesivamente. Y para sacar la varianza de x, pues como tengo yo la información, eleve al cuadrado, el segundo momento, menos s. Y eso también hizo que sean exactamente igual. Entonces la formulita que demostramos hace rato ya vimos que sí es cierta. Y aparte, gracias al teorema del límite central, yo ya no tengo que estar haciendo estas tablas de convolución. ¿Por qué? Porque yo puedo aproximar esta a una normal y yo ya puedo obtener probabilidades. Para eso nos está ayudando la convolución. Sin embargo, estos sí los sacamos con la fórmula, ¿no? Cuando la n es aleatoria. Entonces dijimos, pues bueno, ¿cómo es? Es la s por la probabilidad. Nos dio los 12.58. El segundo momento pasó lo mismo. Y para la varianza, pues fue el segundo momento menos el primero al cuadrado. Pero nosotros acabamos de descubrir una formulita. ¿Cuál es? Que es la esperanza de n por la esperanza de x nos tiene que dar este mismo. Entonces vamos a ver. La esperanza de n, 5.4 por 3.7, 12.58. Perfecto. Ahora, también conocemos una fórmula para la varianza. Y hasta está padre porque ya no es necesario calcular este. ¿Cuál es la fórmula de la varianza? Es la esperanza de n por la varianza de x más la varianza de n por la esperanza de x al cuadrado. ¿Era el segundo momento o el primero? Creo que es x al cuadrado, ¿no? No recuerdo bien la formulita. Bueno, vamos a ver. Según yo sí es saber, así. La esperanza de n por la varianza de x más la varianza de n por este al cuadrado. Ahí está. Así es la formulita. 58, 78. Y les repito, esto está padre
porque entonces yo ya no tendría que hacer n convoluciones. Yo ya puedo aproximar cualquiera conociendo n o sin conocerla y decir que se distribuye como una normal. Pero ojo chicos, esto es una aproximación tristemente, pero nos ayuda mucho. No quiero decir que no sirva, sirve mucho, pero hay que recordar que es una aproximación. El teorema que les dije es para grandes números de n, pero aquí hay que preguntarnos qué tan grande debe de ser n. Entonces vamos a hacer un ejemplito y ahora lo vamos a hacer en R, ¿no? Entonces, R, aquí tengo R. Ajá. No sé, bueno, para los que usan RStudio como interfaz gráfica y todo eso, pues voy a usar un script. Bueno, la parte del script lo pueden agregar ustedes, pero si no, usan el normalito. Entonces, nuevo script. Aquí está el nuevo script. Ujú. Y los voy a ordenar en cascadita. Horizontalmente. Ahí está. Entonces, vamos a usar el ejemplo de la exponencial. Vamos a definir una n igual a 1, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer esto más grande? Este... no. A ver, déjenme ver cómo lo puedo hacer más grande. Para que se vea bien. Denme un segundito. Denme un segundo, denme un segundo. Se debe de poder. Que se ve un poquito más grande. Porque según ya es el máximo de letras, según yo. A ver, voy a intentar de nuevo. Oh, ya sé. Creo que es lo más grande que puede hacerlo. Entonces voy a definir a n igual que 1. Después voy a definir el alfa. O sea, hay que recordar, cuando la exponencial se distribuye, bueno, se van sumando, pues la alfa va a tomar el valor de la n, ¿no? Entonces, alfa va a ser igual a n. Y la beta va a ser igual a 1 entre 10.000. 1, 2, 3, 10.000. Ahí está, ¿no? Como el ejemplo que vimos de tipo examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? La alfa ya sabemos que es n. Y la beta es igual a 10.000. Entonces voy a crear fs. Va a ser igual a una distribución gamma de tamaño x. La forma debe ser igual a alfa. Y la tasa va a ser igual a beta. Solo que me falta definir x, ¿no? Que x vaya, les parece una secuencia de 0 hasta 1, 2, 3, 4, 10.000. Es hasta 100.000 y va de punto 5 en punto 5. ¿Vale? Ahí estoy haciendo el script.
Entonces está perfecto. Adicional, voy a crear la normal. Entonces, la esperanza de S, ¿a qué es igual? La esperanza de S es igual a alfa entre beta. Y ahorita les digo por qué entre beta. Ah, no, sí, sí está bien. Así la conocemos nosotros. Alfa entre beta. Y la varianza de S debe ser igual, otra vez, alfa entre beta al cuadrado. Ujú, ahí tenemos. Y voy a construir la Fn. Fn, que es f de normal. Este Fn va a ser una d normal, d norm. Vamos a usar las x también. La media min va a ser igual a ES, la esperanza de S, y la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de BS. Recuerden que R sí respeta mayúsculas y minúsculas, ¿eh? Entonces hay que ponerlo igual, ¿no? Ujú. Y por último lo que voy a hacer es graficar. Entonces vamos a ver. Vamos a sacar la gráfica de x, fs, el tipo que sea de líneas y que el color sea verde, para que podamos diferenciar. Y voy a agregar una línea con los valores de x y fn, y esa va a ser color rojo. Como estoy en el script, hay que seleccionar todo. Aquí ya lo voy a hacer un poquito amplio para que se vea toda la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí está. Entonces, este es mi script. Entonces, mi script, bueno, la pantalla con la consola la voy a borrar con control L. Si yo selecciono esto, corremos nuestro código y ahí está. Para n igual a 1, pues como que la aproximación no sirve de nada, ¿no? La verde es la exponencial y nuestra... O sea, sí trata de ajustar, pero pues, no. Dice que para valores n mayores a altos, n grande. Entonces, a ver, vamos a ir ahora a 5. N igual a 5. Seleccionamos todo, corremos. Ahí va. La verde es nuestra gama, la roja es nuestra aproximación de la normal. Entonces, n con 5 tampoco funciona. Vamos a ver con 10. Wow. Hacia la 10 ya nos empezamos a desplazar hacia la derecha, como lo vimos anteriormente, pero igual. Y tienen razón, bueno, no sé si lo hayan notado, pero los valores son muy pequeños, ¿no? Y vas a decir que van a decir que a lo mejor aquí son valores bien pequeños, pero hay que pensar que realmente esto luego lo estamos usando para montos grandes. Vamos a estar tal vez en una compañía de seguros multiplicando por miles de millones, ¿no? O sea, sumas aseguradas de 1 millón de pesos por cuántas personas les gusta que tenga la aseguradora, ¿no? Entonces sí podemos tener el riesgo de estos errorcitos. Es una buena aproximación, les digo, no estoy diciendo que no sirva, sirve para mucho, pero hay que estar conscientes de que no siempre se puede utilizar. Vamos a elevar más, vamos a usar n igual a 50, a ver qué pasa. Corremos nuestro código. La roja creo que no la está graficando. Vamos a recorrernos. Aquí ya está en 8 por 10 a la e. Entonces vamos a empezar más o menos por ahí. Entonces que vaya desde 8, 1, 2, 3, 4. 8 por 10 a la 4 deben de ser 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí voy a agregar otro 0. Vale, me pasé.
con n igual a 50, vean la gráfica, como que algo no está haciendo bien. A ver, voy a regresar, que esto vaya desde 0 hasta ese número, pero que vaya de 10 en 10, para que veamos todo. Ahí está. Ya empiezan a ser más parecidas y ya vamos en orden de 50, pero noten todavía está un poquito desplazada. A ver, vamos a elevar esto 200, vamos a vernos ya extremos. Uy, se desplazó mucho hacia la derecha. Hay que ajustar los parámetros, a lo mejor que vaya de 100 en 100, de 1000 en 1000. De 1000 en 1000 no se ve, entonces hay que aumentar este otro cerito acá, a ver si funciona. Creo que me emocioné, vamos a quitarle un cerito y vamos a poner 5. Ahí está. Aquí prácticamente ya son las mismas. O sea, ya se ve muy poquita diferencia. Sin embargo, sigue habiendo algunas diferencias, si lo pueden notar. Todavía como que la roja no empalma a la perfección. A ver, vamos a ver. Vamos a exagerar. Vamos a irnos hasta 1000. Vamos a ver si todo esto queda normal. Esto es por 3 a las 6. O sea, bueno, aquí está haciendo un zoom. Se ve que todavía hay diferencia, pero es bien chiquita la diferencia, ¿no? Ya son valores muy chiquitos estos de aquí. Pero sin embargo, vamos a tratar de verla completa. A ver, voy a agregar otro cero acá. Y que los saltos sean más grandes. Creo que me emocioné de los saltos. 9, quito un 0. 1, agrego un 0. 3. Ahí está. Creo que es 2, 5. Y esto lo puedo hacer más amplio. Ups. Prácticamente estas ya están. Y si se dan cuenta, se va haciendo un pico. Como ustedes vayan aumentando la n, esto va provocando un pico. ¿Y por qué? A ver, déjenme ilustrarlo. Aquí en un bloc de notas. ¿Por qué esto va tendiendo un pico? Vamos a tratar de dibujar. Es luego medio complicado aquí. Pero nosotros sabemos que la suma de las x's, perdón si está medio feo, se distribuye en convergencia, esto es una D, perdón, como una normal n media, coma, n sigma cuadrada. Ajá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hagamos a este la suma de xy entre, bueno, a ver, que sea n minúscula, con la i desde 1 hasta infinito. ¿Esto a qué es igual? Esto es la media. Esto es igual, o bueno, la conocemos como x barra, ¿no? Es el promedio. La n es una constante, puede salir. Vamos a ver. La suma 1 sobre n desde que i es igual a 1
hasta infinito de cada xy. Y esto, ¿cómo se distribuye? Como una normal, como acá arriba lo decimos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si nosotros obtenemos la esperanza de 1 entre n esperanza de xy? Ujú. Esto va a ser igual, como la n es lineal, bueno, constante, sale, y la esperanza de la suma de xy es igual a esto. N veces, porque hay que sumar la media de cada uno, n veces xy. Bueno, le voy a poner mu, la media, ¿no? N con n se cancela y esto va a ser a la media. Entonces, lo que nos decía la ley de los grandes números, ¿no? Como n tienda al infinito, nos vamos a aproximar a la media, no a una normal, a la media. Entonces vamos a ver qué pasa con la varianza. Lo voy a poner aquí mismo. Hay que sacar la varianza de esto. La varianza de 1 sobre n, la suma de cada x y. Como es la varianza y esto es una constante, esta sale al cuadrado. Entonces va a ser 1 entre n al cuadrado por la suma de las x. Ay Dios, perdón, se me olvidó. Por la varianza de la suma de todas las x i's. Y la varianza de esto nos dice que es n sigma cuadrada. Entonces va a quedar 1 entre n cuadrada n, bueno, lo ponemos arriba, n por sigma cuadrada. Esta n con el cuadrado se elimina y esto es igual a sigma cuadrada entre n. Entonces, como este tiende a infinito, como la n tiende a infinito, pues si fijan aquí no hay problema, vamos a llegar a la media. Sin embargo, en la varianza, ¿qué pasa? Como la n vaya haciéndose grande, ¿esto a qué va a tender? Esto va a tender a cero. ¿Por qué? Porque este se va a hacer grande, 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 grande. Y va a ser tan grande, o sea, si este se va a infinito, lo va a hacer, esto entre algo muy grande va a ser prácticamente cero. Entonces se dan cuenta, cuando la n es muy grande, x barra se distribuye como la media, bueno, como una normal, como una normal mu, sigma cuadrada n, y en el momento de que la n sea muy grande, este parámetro va a ser cero. Entonces estoy diciendo que no existe variabilidad y lo que únicamente va a hacer es que es una normal de un parámetro. Entonces, si no hay variabilidad, recuerden, la variabilidad, ¿qué es lo que nos hace? La variabilidad nos hace la campanita. Entonces, si la variabilidad se empieza a hacer chiquita o cercana a cero, la campana se empieza a hacer cada vez más puntiaguda, cada vez más puntiaguda, cada vez, hasta que llega un momento en que únicamente va a ser un punto, y ese punto, ¿cuál es? La M. Evidentemente esta campanita se viene recorriendo, ¿no? Como lo vimos en nuestro Excel. Digo, en nuestro R. Ajá. A ver. Si se fijan, como yo iba aumentando la N,
Eso se empieza a hacer un pico. A ver, ahora en lugar de 2000 van a ser 5000. Vamos a correr. Pues prácticamente aquí es una línea, pero quiero pensar que se recorrió más para allá. Ahí está. Vean cómo empieza a ser un punto cada vez más, cada vez más. Ujú. Entonces, para terminar, hay que tener cuidado con la media, ¿no? Ya podemos obtener estos. Los voy a colocar en color naranjita. No sé por qué no me deja. Ahí está. Ya podemos obtener esto sin necesidad de hacer las convoluciones. Y automáticamente nosotros podemos hacer la normal. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Vamos a suponer que aquí gamma. Sí, distribución gamma. Entonces vamos a poner, supongamos, dejen algo más zoom, perdón. Pongamos que queremos calcular un seguro que cubre cualquier número de siniestros que se distribuye Poisson de parámetro lambda igual a 100. Entonces en promedio hay 100 siniestros y la varianza es de 100. Vale. Y cada siniestro puede tener una frecuencia, una severidad, perdón, severidad que se distribuye gamma de alfa igual, no, ya se distribuye exponencial de parámetro lambda igual a 1 entre 5000. A ver, vamos a ver. Este es nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces vamos a recordar nuestra formulita. Vamos a ver, vamos a hacer para x la esperanza de x y la varianza de x. Como esto es exponencial, la esperanza de x, ¿a qué es igual? A 1 entre lambda. Entonces esto es igual a 5000. Y la varianza es 1 entre lambda cuadrada. Entonces esto es igual a esto al cuadrado. Entonces tenemos media y varianza. Ahora para n. N es Poisson. La esperanza de n y la varianza de n son iguales, ¿no? ¿De qué parámetro? 100. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, S dado n, ¿cómo se distribuye? Pues yo sé que va a tener la esperanza de S dado n y la varianza de S dado n. ¿La esperanza qué es? La esperanza de x por la esperanza de n. Ahí está. Y la varianza va a ser la esperanza de n por la varianza de x más la varianza de n por la esperanza de x al cuadrado. Si era así, solo dejen reviso. X al cuadrado. X al cuadrado. Listo, ahí está. Entonces, con base a esto,
yo ya puedo suponer que es una normal, ¿no? Entonces, S, vamos a graficar de 0 a 1, bueno, que vaya de 10 en 10, de 100 en 100, ¿no? Porque son 5000. A ver, si yo puedo tener en promedio 100 siniestros, tengo que llegar a 500,000. Entonces que vaya de 5000 en 5000, ¿va? De 5000 en 5000. Entonces la esperanza de estos 500,000. No, entonces hay que hacerlo más amplio, ¿no? Si estos vamos a hacerlo 250,000. 1, 2, 3. Por lo menos para que tenga 2 puntos, ¿no? Entre dos. Entonces, a ver, 500,000, aquí está. Y voy a borrar estos. Estoy poniendo pocos puntitos. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. F de x dado n. Aquí estoy diciendo que esto es como una normal. Entonces, una normal de esta x, esta media y esta desviación estándar me pide SQRT, desviación estándar, y la dejamos fija también. Y quiero la de masa. Ahí está. Órale, tengo una probabilidad bien pequeñita. Voy a graficar la de distribución para sacar la acumulada. Ahí está. Para que veamos el 100. ¿Por qué la acumulada? Porque como estoy haciendo saltos muy grandes no se ve muy bien. Entonces la campanita no se va a ver muy bien. Pero, sin embargo, yo puedo graficar la distribución también, ¿no? Ahí está. Algo así se ve la grafiquita. ¿Cómo podríamos validar esta? Tendríamos que hacer la convolución, que es algo que más o menos ustedes ya hicieron, pero en lugar de la tablita debería ser una exponencial de esta cosa. Ajá. Es algo medio complicado porque no podríamos sacarlo tal cual, pero nosotros sabemos que f de x dado n se distribuye como una gama, ¿no? De parámetro n. Y la n lo voy a dejar como la esperanza de x. Entonces, ¿qué les parece que hagamos el supuesto? Supuesto es una gama de parámetro alfa, beta, de parámetro el mismo que la lambda, 1 entre 1, 2, 3, 5000, y alfa va a ser la esperanza de n, para ver qué sale. Entonces, de acá vamos a hacer la gamma dist de la x, la alfa, la beta, y también que me dé la acumulativa, por eso voy a poner 1. Enter. Entonces este es gamma, ¿no? Entonces vamos a graficar. Y esta como que se va mucho. A ver. Esta crece luego, luego, luego. Si se dan, no es una gama tal cual. Debería ser una gama más alta, yo creo. ¿Por qué? Porque necesito igualar, ¿no? Necesito igualar estos momentos.
es alfa entre beta. Entonces esto entre beta, esto es igual a alfa entre beta, si es una gamma. Y si quiero la beta, tengo que dividir. No, y si quiero la alfa, a ver, vamos a ver. Aquí. Vamos a ver cómo nos podemos aproximar. Es alfa entre beta es igual a la media. Conozco la media y conozco a beta, porque el parámetro de beta nunca cambia. Entonces alfa es igual a la media por beta. Listo. Entonces, a ver. Entonces vamos a hacer que la alfa sea la media por beta, que son 100. Pues sí, tal cual lo que había puesto. Pero es que este es suponiendo que conocemos que fueron 100. Pero es que la verdad pueden ser más de 100, ¿verdad? La n es aleatoria. Entonces, fijan, lo único que podríamos hacer es tratar de hacer la convolución de esto. Si sacamos la convolución, vamos a poder obtener la distribución real de esto. ¿Vale? ¿Esto de qué nos sirve? Si yo le quisiera cobrar a alguna persona que yo sé que puede tener muchos siniestros en un año, entonces yo sé que le debería de cobrar 500,000. Ajá. O a lo mejor con una desviación estándar, 500,000 más la raíz cuadrada de esto, 570,000 pesos. Esta podría ser mi prima. Ujú. De esto, pues yo no puedo obtener percentiles, ¿no? Bueno, sí puedo, porque si esta es una normal, puedo estandarizar, puedo sacar la tabla Z. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a borrar esto de acá. Entonces, a lo mejor si yo quiero el percentil 95, 95, entonces puedo sacar la normal inversa, la probabilidad 95 de esta media y esta desviación estándar, y la prima que debería de cobrar son de 8 millones y es el percentil 95. La mediana es el 50%, pues debe ser igual porque es una normal, ¿no? El percentil 60, a lo mejor 1.267.000. El percentil 55. Ujú. A lo mejor yo puedo decir, oye, una desviación estándar, ¿qué percentil será? Pues esto lo que podemos hacer es hacer un goal seek en datos, un what if goal seek. Va a salir esta pantallita y decir, oye, quiero que... um, primero hay que definir, quiero que esta menos esta. Entonces el what if goal seek. Quiero que esta celda sea igual a 0 y quiero que cambie esta celda nada más. Ahí está. Ok, entonces es el percentil punto 50, o sea, subirle a una desviación estándar sube bien poquito. Ujú. ¿Por qué? Hay que recordar, entre más grande la n, aquí la n es 100, la varianza empieza a tender a cero, entonces esto se empieza a hacer un pico, todo se empieza a acumular. Puedo sacar percentiles, puedo sacar todo, puedo también obtener probabilidades, o sea, la distribución normal, ¿no? Yo quiero saber la probabilidad de que sea menor, la probabilidad de que S dado N sea menor o igual a 1 millón de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto yo lo puedo hacer como es normal, yo ya puedo utilizar la normal, va a ser 1 millón de pesos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esta media, esta desviación estándar y la acumulativa. Entonces la probabilidad de que sea menor o igual es 50%. Sigue siendo.
Y si quiero la contraria, uno menos esto, la de supervivencia, ¿no? Puedo calcular probabilidades condicionales también aquí. Esto se comporta como una normal, pues va a ser muy importante que nos aprendamos todas las propiedades de la normal, porque si de repente yo a esto le quiero agregar un deducible, pues lo que tendríamos que hacer sería sacar la distribución de la normal, de menos un deducible, si le quiero agregar límites, o sea, todo de aquí en adelante, ahora sí se va a comportar como una normal, entonces va a ser muy importante que repasemos todas las propiedades de la normal, ¿no? Hay que recordar que la normal no tiene función de distribución tal cual, ¿no? Pero podemos tener las tablas Z, estandarizando. Entonces, si nosotros de repente quisiéramos a esta variable agregarle un deducible, pues lo que tendríamos que estar haciendo es... Dejen borro esta cosa. Entonces, si yo quiero que a mi variable S se comporte, le quito un deducible, entonces yo tengo que hacer la integral desde 0 hasta infinito de S menos D por la distribución de S en S de S. Pero esta f de S ahora es una normal. Entonces si esto lo partimos, esto es la integral de 0 a infinito. Hay que separar la integral en 2. Va a ser S por f de S. Perdón, aquí me equivoqué. Es desde D. ¿Por qué desde D? Porque hay que recordar que va a ser solo, o sea, esta es la de exceso, solo me importa cuando es de D para arriba, ¿no? D de S menos D, la integral de D hasta infinito de F de S de S. Todo esto es la función de supervivencia de en D. Entonces esto me va a quedar como la integral desde D hasta infinito de S, F de S de S de S menos D por la probabilidad de que sea mayor a D. Y esta es la de la normal, con parámetros que ya descubrimos, ¿no? Es n media, coma, n sigma cuadrada. Ajá. Y esta va a ser una integral muy complicadita porque recuerden que la normal no tiene una forma tal cual de integrar. Entonces aquí vamos a empezar a usar más truquitos para poder integrar esto. Pero ya podemos hacer todo con la normal. Todo con la normal ya se va a poder utilizar. Ujú. Eso a lo mejor hay que buscar una expresión porque sí la hay. O sea, lo que estamos haciendo aquí es multiplicar S por la distribución, pero sí la hay, ¿no? Hay muchas formas de poderla obtener. Lo que podemos hacer es graficar desde S hasta eso, porque estamos sacando el área bajo la curva. O sea, lo único que estamos haciendo es desde D hasta todo en adelante, estamos sacando el área bajo la curva. Ajá, es lo que estamos haciendo y cada uno de esos valores multiplicarlos por S. Entonces lo que podemos hacer es por medio de un Excelito ponemos los valores de D hasta infinito, más o menos, dando algunos saltos, la función de densidad y podemos aproximar muy bien el valor de D, por ejemplo. O sea, si yo pongo D igual a... Imagínense que el promedio sea 5000. 1, 2, 3,
Digo 500.000. 1, 2, 3. Ahí está. La D va a ser igual a la media. Entonces lo que yo tendré que hacer es desde mi D ir a lo mejor saltando. O sea, voy a saltar de deducible en deducible. Voy a colocar algunos números aquí. Entonces aquí es obtener el área bajo la curva, ¿no? Como les había dicho. Entonces, este es F norm dist de esta media. Bueno, es este valor, coma, esta media, coma, desviación estándar, esta, y quiero la de masa. Y así. Recuerden que esto debe de tender al infinito, ¿no? Pero si hago un zoom product, más o menos, bueno, me dice 2 pesos, ¿no? Entonces me está diciendo que ya esto hay que restarle todavía la probabilidad de que esto por norm dist, los 500.000, bueno, sabemos que esto es cero, ¿no? Pero entonces me lo voy a poner de esta media, más bien es 0.5. Esta media por esta desviación estándar, SQR, SQRT, y la acumulativa aquí sí, porque quiero, y debería ser 1 menos para que sea la, todo esto vale 0.5, ¿estamos de acuerdo? Porque justamente me paré en la media. El problema aquí, como faltan muchos números, hay que hacerlo más finito, más finito. A lo mejor hay que hacer una tablita, como los que nos enseñan en estadística. De 500 a... y de este más 0.1 a partir de aquí. Entonces aquí hacíamos el average de estos dos. Y a ver, era normal dist. Ah, pues puedo sacar área de la curva de estos, no, ¿no? Lo que de área de aquí a aquí. Vamos a ver, entonces va a ser la normal dist de x, esta media, esta desviación estándar, y quiero la acumulada. Y esto lo voy a copiar y lo voy a restar. Le voy a restar que sea, en lugar de D, que sea la C. O sea, prácticamente aquí ya se acumuló toda la probabilidad. Aquí poquita probabilidad. Entonces de aquí lo que puedo hacer es este por este. Entonces más o menos en promedio mi pérdida debe ser 3.705 menos 250. Es más o menos mi exceso de pérdida debe ser 625,000 pesos si yo pongo un deducible de la media. Y en cambio si lo hago cero, pues bueno, me faltan mucho más números, tendría que sacar cada uno. Pero ya sabemos que mi pérdida pues debería de ser ¿cuánta? 500,000, porque es el promedio, ¿no? Y aquí va a tardar mucho en llegar a los 500,000, ¿no? Pero bueno.
Entonces traten de sacar sus apuntes de estadística cuando vieron la normal, si no den una leída a la normal. Hasta aquí llegamos a la parte de cálculo de primas, por así decirlo. Lo único que me queda decirles es lo más sencillo, realmente gastos, es de que cuando tenemos una prima de riesgo, la prima de riesgo es la esperanza o lo que hayan elegido. Ujú. Para incorporar los gastos, lo único que tienen que hacer es decir, este, obtener un alfa de gastos, alfa de comisiones y la utilidad. Entonces, por ejemplo, a lo mejor los gastos son un 5%, las comisiones son un 10% y la utilidad que yo quiero dar a los accionistas es 15%. Entonces, la prima de tarifa es esta SDN, dijimos que era estos 500,000, ¿no? Entonces son 500,000 por uno más este, más este, más este. Y se acabó. Así de fácil. Ujú. Estos los define contabilidad por lo regular. Uno tiene que hacer el estudio. O sea, la comisión es sencilla, ¿no? Muchas veces cuánto le ofrecemos a la gente. Que si el 10 o si el 20 sobre la prima. Ujú. Los gastos los define contabilidad y muchas veces actuaría también en conjunto. Es hacer un estudio de gastos para ver cuánto estamos gastando. Y la utilidad, pues también cuánto le queremos ofrecer, ¿no? Entonces finalmente lo que yo debo de cobrar son 650,000 pesos. Si yo obtengo esto por uno menos esto, menos esto, menos esto. Ah, caray, no llego a los... Debería de llegar a los 500. No, es que es... Ahí está. ¿Sí? Así de sencillito. Los gastos en daños no son los complicados. Los complicados son obtener la siniestralidad y todo eso, como lo vimos ahorita. ¿Por qué? Porque pueden ser muchos siniestros. Aquí se usa mucha la estadística. Los gastos ya simplemente se incorporan al de la prima, tengo que agregarle más gastos. Tengo que agregarle más utilidad y tengo que agregar... así de fácil, así de sencillito. ¿Vale? Estudien, chicos, prácticamente de aquí. mm, Déjenme ver. Abajo no, aquí no. Raúl. Juan. Seguros generales. Ah, vamos a ver en dónde estamos en la parte del temario. Entonces, fundamentos generales, es como lo dije, lo saltamos. Realmente prefiero saltar a la parte de cálculo porque una vez que alguien entre a trabajar, y esto se puede investigar muy sencillo, responsabilidad civil que hace, marítimo, incendio, o a lo mejor un día en una platicadita lo hacemos, al fin estamos ahorita en videos. Ujú. Esto no lo hemos abarcado, por así decirlo, pero variables aleatorias y distribuciones básicas ya, número de siniestros que es la frecuencia, el número de reclamos, el monto, la severidad. No estoy haciendo la distribución logarítmica y Pareto y todo eso. No me enfoqué en una sola, sino le vimos a grandes rasgos todas. Ya sabemos que para todas, con que yo conozca la función de densidad, distribución, supervivencia, lo que sea, ya sabemos qué hacer. La cola de la distribución,
Realmente ese tema lo vemos o lo abarcamos un poquito haciendo ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Los percentiles, pero la cola de distribución habla un poquito sobre qué distribución tiene colas pesadas, o sea, una distribución que todavía en valores extremos existe en probabilidad. Y eso ya lo sabemos que para la Pareto existe. Formalmente no se los dije porque creo que no vale la pena analizar tanto la distribución de colas ahorita. Teoría de los valores extremos, esto no lo vimos porque prefiero verlo al final, porque teníamos que ver toda la parte de probabilidad, porque esto ya es lo que nos dice cuando hay siniestros o algunas distribuciones de cola muy pesada y existe la Pareto generalizada que tiene más parámetros, pero de ahí en fuera se hace exactamente lo mismo, esperanza, varianza y todo eso se calcula igual que todas las demás. Distribución de la siniestralidad total, pues ya vimos, es sumar variables aleatorias y ya la descubrimos, ¿no? Cuando la n es observable. Aquí es cuando la n la conoces. Ajá. Cuando conocemos la n, la siniestralidad total. Características de la siniestralidad total, sus transformadas, media, variancia y asimetría, es un poquito lo que vimos ahorita ya. A lo mejor está salteado el temario, pero valía la pena conocer todas las variables primero. Aquí ya sabemos que esas transformaciones pues nos llevan a una normal, ¿no? Los modelos orientados a tarificación, realmente toda esta teoría no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque es conocer bien la variable y las probabilidades y a partir de ahí pues ya sabemos si recargamos la prima, si calculamos una primatura que es la esperanza, los recargos económicos es lo que vimos ahorita, que solo es aumentar gastos, porque en cada compañía los gastos son diferentes o se calculan diferente, por eso no prefería abarcar en eso. Pero al final del día de la prima de riesgo es lo que debe de estar bien calculado. Si la prima de riesgo está bien calculada, todo lo que tú sumes después va a estar bien, ¿no? Siempre hay que proteger primero los siniestros. El principio de cálculo de primas es el principio de la esperanza, el principio del valor esperado es el primerito, el principio de la varianza, a la esperanza hay que agregarle un poquito de la varianza, el principio de la desviación típica, a la esperanza se le agrega una desviación estándar, el principio de la utilidad nula es cuando no tenemos utilidad pero protegemos los siniestros, entonces es mi prima sin siniestro, sin utilidad. Ajá. Seguros con participación en el asegurado, garantía y franquicias. Todo esto también lo vimos. Garantía y franquicias es los deducibles. O sea, si quieren lo pueden googlear. Vamos nomás para que... Si se fijan, conociendo la distribución, ya sacar la esperanza es lo de menos. Entonces aquí... Franquicia. Seguros. Es una cantidad por la cual el asegurado es su propio asegurador, ya que en caso de siniestro soportará con su patrimonio la parte de los daños que le corresponda, es decir, el deducible. Entonces, toda esta parte de garantía y franquicias realmente la vimos muy bien. Es la distribución de pérdidas, bueno, la distribución de exceso de pérdida, la de pago, la de la utilidad, la que ponemos un límite U, podemos agregar deducible, podemos agregar inflación. Y todo esto que ellos agregan aquí en un punto, realmente lo vimos súper a fondo, porque a mi parecer realmente el manipular variables aleatorias es mucho más importante que solo saber sacar la esperanza. Porque si no sabes manipularlas, ¿cómo sacas la esperanza, no? Los datos empíricos, tarificación a priori y a posteriori, esto es a partir de la información. Realmente esto muchas veces es, vamos a ver más o menos cuánto has habido de siniestros y eso cobramos. Es un promedio con una tabla de frecuencias, ¿no? La distribución Poisson para el número de siniestros, carteras homogéneas, perdón. El fenómeno de la heterogeneidad, ¿por qué esto? Porque la media es igual que la varianza cuando es Poisson. Modelos Poisson gamma, realmente es combinar siniestros Poisson con gamma, pero no enfoque eso porque prefiero que sepan cualquier distribución porque la Poisson no se usa en seguros. ¿Por qué? Porque no hay ningún modelo que la varianza sea igual que la media. Ese es el problema, por eso.
Ujú. Pero sin embargo, nosotros ya vimos cómo hacer convoluciones con cualquier n y nosotros ya podemos hacer distribución Poisson compuesta, distribuciones Poisson binomial. Todo esto, repito, no funciona de nada si al final del día vamos a tener una tabla de frecuencias como lo vimos en el ejemplo del libro y que podemos hacer convoluciones para llegar a nuestra distribución, ¿no? Los recargos para gastos de administración, de gestión, producción y beneficios técnicos es lo que vimos ahorita. A la prima de riesgo le voy a sumar un cierto porcentaje o puede ser también un monto, no solo porcentaje. Y ahora sí, lo que vamos a empezar a ver es todo lo que se llama cálculo y evaluación de reservas. Voy a hacer un video de repaso. Voy a hacer así un video de todos los datos que ustedes deben de ya estar manejando de memoria, que ustedes deben de estar estudiando, porque de eso va a venir su examen, porque toda la unidad 2 va a ser la parte de esto que vimos el día de hoy, junto con modelos de reservas. Los modelos de primas es lo complicadito, porque entendiendo primas vas a entender los modelos de reservas. Entonces a partir de aquí vamos a ver reservas. Por favor, chicos, estudien. Ya sé que estas semanas son vacaciones, pero por lo menos esto, como no pueden salir, perdón, porque está la contingencia, aprovechen para repasar. No va a haber clase el viernes, pero aprovechen para repasar, para hacer dudas. Yo estoy disponible para dudas, para hacer sesiones. Les digo, espero que el video lo pueda subir yo a lo mejor por el día mañana en la tarde noche. Es un repaso de todos los conceptos que ustedes deben de saber hasta el día de ahorita y de memoria. Para que vean que sí se puede. Sí se puede de memoria, pero es repasar, hacer y hacer, 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 escribir, escribir. Entonces, chicos, cualquier duda, por favor, manden un correo o lo que sea. Tengo WhatsApp, ya saben. Y suerte, chicos, porque la parte de reservas es muy importante para los actuarios que quieren trabajar en seguros, ¿vale? Suerte.